Hola a todos, continuamos con energía eléctrica y en esta oportunidad vamos a desarrollar electrodinámica, que es la parte de la electricidad que se ocupa de las cargas, pero en este caso en movimiento. La electrostática estudiaba las cargas quietas, en reposo. Bueno, vamos a ver una presentación que nos va a permitir ir siguiendo lo que les quiero explicar. Bueno, les decía entonces que la electrodinámica estudia las cargas en movimiento. Un concepto importante en la electrodinámica es el de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas que van de una posición hacia otra. Es como un río que fluye de un lugar a otro. En este caso de cargas, de electrones o de protones. La intensidad de corriente eléctrica es la magnitud de esa corriente eléctrica, qué cantidad de cargas se desplazan en un cierto tiempo. Es como si estuviésemos viendo un río, que puede ser un río pequeño o un río grande. Entonces, cuanto más importante sea el caudal, mayor va a ser la intensidad de corriente eléctrica. Cuanto más cargas circulen en menos tiempo, más grande va a ser la corriente eléctrica. Entonces, podemos calcular la intensidad de corriente eléctrica, que la simbolizamos con la letra I mayúscula, como la relación entre la cantidad de cargas, Q minúscula, y el tiempo que transcurre en moverse de un lugar a otro. Entonces, I es la intensidad de corriente, Q minúscula la cantidad de carga eléctrica, y T minúscula el tiempo. De esta ecuación, entonces, podemos calcular la intensidad de corriente eléctrica conociendo la cantidad de cargas que van por un conductor y el tiempo que tardan en desplazarse de un lugar a otro. También podríamos despejar, si conocemos la intensidad de corriente y el tiempo que tardan en desplazarse, la cantidad de cargas que van de una posición a otra. O también el tiempo que demora una cantidad de cargas depende de la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, de esta ecuación podríamos despejar Q, pasando el tiempo que está dividiendo, multiplicando, nos quedaría Q igual a I por T. O también podemos despejar el tiempo que está dividiendo pasa multiplicando, y la intensidad de corriente, que en este caso quedaría multiplicando, pasa dividiendo, para que quede solo el tiempo. Entonces T sería igual a la relación entre Q e I. Bueno, ¿cuáles son las unidades de intensidad de corriente eléctrica? Sabemos que la unidad de carga es el coulomb, que se representa con la letra C mayúscula. La unidad de tiempo es el segundo, siempre en el sistema internacional. Y la unidad de intensidad de corriente eléctrica se llama ampere y se simboliza con la letra A mayúscula. Un ampere es la corriente eléctrica que transporta una carga de un coulomb cada segundo que transcurre. Muchas veces esta intensidad de corriente medida en amperes resulta pequeña, es porque la intensidad de corriente es mucho mayor. Entonces utilizamos múltiplos. 1 kiloampere es la intensidad de corriente equivalente a 1000 amperes. Se simboliza con las letras K minúscula y A mayúscula. Y 1 megaampere, simbolizado con las letras mayúsculas M y A, es 1.000.000 de amperes. Cuando las intensidades de corriente son pequeñas, hay que utilizar sus múltiplos para que sea más práctico. Algunos de ellos son el miliampere,
que equivale a bueno, ya volvemos. Ahí estamos. 1 miliampere es la milésima parte de un ampere. Es decir, que 1000 miliampere es igual a 1 ampere. Un microampere, simbolizado con la letra mu, que es una letra griega, y la letra A mayúscula, es la millonésima parte de un ampere. Es decir, que 1.000.000 de microampere es equivalente a 1 ampere. Y el picoampere, simbolizado con la letra minúscula P y la mayúscula A, es 1.000.000.000 de picoampere equivalente a 1 ampere. Es la billonésima parte del ampere, un picoampere. Entonces depende de la intensidad de corriente que circula, la unidad que vamos a utilizar. Si es pequeña, estos submúltiplos, y si es mayor, los múltiplos. Bueno, un circuito eléctrico es un camino cerrado que recorre una corriente eléctrica. Y en este circuito podemos tener diferentes elementos. Por ejemplo, pilas, interruptores, baterías, diodos, bobinas. Bueno, acá tenemos los símbolos de todos estos elementos eléctricos. Cuando tenemos que dibujar un circuito, es complicado estar dibujando cada elemento. Lo más sencillo es dibujar símbolos que los representan. Por ejemplo, un conductor se representa con una línea. Una pila con un segmento vertical mayor y un segmento menor. Al mayor se le coloca el signo más y al menor el signo menos. Una batería sería un conjunto de pilas. Entonces tenemos una pila repetida. Tenemos un segmento vertical más grande, uno más pequeño, uno más grande y uno más pequeño. Del lado del mayor se coloca el signo más, del lado del segmento menor el signo menos. Una lámpara se simboliza con un círculo con una cruz en su interior. Otro elemento eléctrico es el resistor, que se simboliza con este símbolo. Una bobina o inductor, con un símbolo parecido al resistor, pero es como rulitos. Un interruptor, que es lo que comúnmente llamamos llave, para prender o apagar la luz, puede estar activado, el interruptor cerrado, o abierto. Y acá tenemos los símbolos que representan a cada uno. Un capacitor es otro elemento eléctrico que acumula carga. Un diodo, un elemento utilizado en electrónica, que permite la circulación de corriente en un único sentido. Un transistor, otro elemento muy utilizado en electrónica, en circuitos integrados, en celulares, computadoras. Este símbolo representa tierra, 3 segmentos cada vez de menor longitud. Un círculo con la letra A mayúscula en su interior, un amperímetro, que es un elemento de medición que permite medir la corriente eléctrica que circula por un circuito. Voltímetro, es también un círculo con una B en su interior. Otro elemento de medición que en este caso permite medir diferencia de potencial. Y un fusible, que es como una onda, que es un elemento que se coloca
en un circuito eléctrico para evitar su destrucción. Cuando circula más corriente que la que tiene que circular, este fusible se rompe. Sería un elemento frágil que se coloca en el circuito para que se rompa antes que se destruyan otros elementos más importantes. Bueno, hay otros elementos también, pero estos son los que nosotros vamos a utilizar en este caso. Bueno, es importante en electrodinámica lo que se denomina ley de Ohm. Acá tenemos un circuito simple constituido por una pila, un interruptor y una lámpara. Y como ven, podríamos dibujarlo, nos demandaría un tiempo importante y el que no dibuja muy bien quizás no se dé a entender perfectamente con el dibujo, y la forma que se utiliza habitualmente, que es más sencilla, más rápida y que entiende cualquiera, es a través de los símbolos que vimos. Entonces la pila en este caso la representaríamos con el segmento mayor y el menor, el signo más y el signo menos, el conductor con la línea, el interruptor o llave, en este caso abierto, con el símbolo que habíamos visto previamente, y la lámpara con el círculo y la cruz en su interior. Bueno, la ley de Ohm establece una relación entre la intensidad de corriente que circula, la diferencia de potencial que se establece en un circuito, y la resistencia, el elemento que se opone a esa circulación de corriente. Entonces, Ohm estableció que hay una relación directa entre la intensidad de corriente y la diferencia de potencial, y una relación inversa entre la intensidad de corriente que circula y la resistencia que se opone al paso de la carga eléctrica. En símbolos podemos representar la ley de Ohm con esta ecuación: I, que es intensidad de corriente eléctrica, igual a diferencia de potencial o voltaje, dividido resistencia eléctrica, que la representamos con la R mayúscula. De esta ecuación podemos despejar el valor de resistencia, acá estaría dividiendo, pasaría multiplicando, e I pasaría dividiendo, nos quedaría R igual a E sobre I. Y si queremos despejar la diferencia de potencial o voltaje E, R pasaría multiplicando, nos quedaría E igual a R por I. Bueno, ahí tenemos la descripción de cada elemento: intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia eléctrica. La diferencia de potencial es como en la energía potencial la diferencia de alturas, es diferencia de cargas que se establece en un circuito que hace que permita la circulación de ellas. Bueno, vamos a ver las unidades de cada elemento que interviene en la ley de Ohm. La unidad de intensidad de corriente habíamos visto que era el ampere, representado con la A mayúscula. La intensidad de diferencia de potencial o voltaje es el volt, representado con la letra B corta mayúscula. La unidad de resistencia eléctrica es el ohm, representado con esta letra griega omega que tiene este símbolo. Bueno, como en el caso de el ampere, cuando necesitamos utilizar grandes diferencias de potenciales o pequeñas, o grandes valores de resistencia eléctrica o pequeñas, utilizamos múltiplos y submúltiplos. Podríamos tener el milivolt, el picovolt, el megavolt, o en el caso del ohm, el miliohm, el microohm, el megaohm.
Bueno, la resistencia eléctrica de un conductor también se puede calcular si conocemos su longitud y su sección. Si la resistencia eléctrica va a ser mayor, si la longitud del conductor es mayor. Y la resistencia va a ser menor si la sección, el grosor del conductor aumenta. Es decir, que hay una relación directa entre la longitud y la resistencia y una relación inversa entre la sección y la resistencia. Y esta sería la ecuación que permite el cálculo. Rho, esta letra griega que aparece, es la resistividad eléctrica. Es un valor que depende de cada tipo de material. Por ejemplo, el cobre tiene un valor de resistividad, el aluminio tiene otro, y así para cada elemento este Rho va cambiando. Bueno, los circuitos se pueden constituir de distinta manera. Un circuito se llama serie cuando los elementos que lo conforman están uno a continuación del otro, como si fuese un tren, vagones que están conectados uno a continuación del otro. La característica de un circuito serie es que la corriente que circula por todos los elementos es la misma. Acá tenemos en la figura una batería, 3 resistores, R1, R2 y R3, y la corriente que circula por todos ellos. A medida que circula la corriente, la resistencia se opone al paso de esta corriente y se va a producir una diferencia de potencial. Si la diferencia de potencial máxima la tenemos a la salida de la batería, en el punto 1. La corriente va a circular por el resistor 1 y se va a producir una caída de potencial. La corriente va a seguir circulando a continuación por el resistor 2 y va a haber otra caída de potencial entre el punto 2 y el punto 3. La corriente sigue circulando ahora por el resistor 3 y hay una nueva caída de potencial hasta el punto 4. Acá llega el mínimo de diferencia de potencial y en este caso la batería lo que hace es reponer la diferencia de potencial, llega a estar máxima nuevamente en el punto 1 y se repite el circuito. Cae la diferencia de potencial al atravesar la corriente R1, cae más al atravesar R2 y termina de caer al atravesar R3. La batería o la pila restituye la energía, tiene la máxima diferencia de potencial nuevamente y se vuelve a repetir todo el proceso. Bueno, la diferencia de potencial provista por la batería va a ser equivalente a la caída de potencial en el primer resistor, más la caída de potencial en el segundo, más la caída de potencial en el tercero, y si hay un cuarto, más la caída de potencial en un cuarto. ¿Cómo calculamos la caída de potencial en cada resistor? Utilizando la ley de Ohm. Despejamos de la ley de Ohm la diferencia de potencial E y vemos que se calcula multiplicando la intensidad de corriente por el valor de resistencia. Entonces, la caída de potencial en el primer resistor la calculamos multiplicando la intensidad de corriente por el valor del resistor 1. En el segundo, la caída de potencial la calculamos multiplicando la intensidad de corriente por el valor del resistor 2. En el tercer resistor, igualmente, multiplicando la intensidad de corriente por R3, y si hubiese un resistor 4, intensidad de corriente por el valor del resistor 4, si hubiese un quinto, multiplicamos la intensidad de corriente por R5 y así sucesivamente. La corriente que circula por todos los resistores dijimos que siempre es la misma, por eso siempre es I. Bueno, en esta ecuación vemos que en todos los términos se repite I, es un factor común.
por lo tanto lo podemos extraer. Y quedaría la diferencia de potencial E igual a I por la suma de R1 más R2 más R3 más R4 más todos los resistores que hayan en el circuito serie. Bien. Todos estos elementos que forman un circuito serie pueden ser reemplazados por un único resistor que provocaría el mismo efecto. A este resistor se lo llama resistor total o resistor equivalente. Estas tres líneas horizontales significan equivalente. Entonces, este circuito es equivalente a este segundo, que tenemos la misma diferencia de potencial y reemplazamos los tres resistores que están en serie por uno solo que resulta equivalente. El efecto que provoca es el mismo. En este circuito equivalente podemos calcular también la diferencia de potencial, aplicando directamente la ley de Ohm, multiplicando la intensidad de corriente que circula por el valor de resistencia equivalente. Y en el circuito original dijimos que podíamos calcular la diferencia de potencial multiplicando la corriente por la suma de todos los resistores que existan en el circuito. Como los circuitos son equivalentes y las diferencias de potenciales también, podemos igualar estas dos ecuaciones. Y nos quedaría la intensidad de corriente por la resistencia equivalente es igual a la intensidad de corriente por la suma de todas las resistencias que forman parte del circuito. Acá vemos que I se repite en ambos lados de la ecuación y los podemos eliminar. O, más correctamente, dividiríamos ambos miembros por I, que simplifican en ambos casos, y desaparece. Entonces queda R equivalente igual a la suma de cada una de las resistencias. Podemos escribir también el cálculo de la resistencia equivalente en un circuito serie en forma general, que sería la sumatoria de todas las resistencias que hay en el circuito. Esta letra o este símbolo sigma es una letra griega que significa sumatorio. Entonces leeríamos la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de todas las resistencias I, de todas las resistencias que hayan en el circuito. Si hay 5, sería la suma de 5 resistencias. Si hay 7, sería la sumatoria de 7 resistencias. Veamos un ejemplo para aplicar lo que vimos. Tenemos que calcular la intensidad de corriente que circula por un circuito serie y la caída de potencial que se produce en una de sus resistencias. Por ejemplo, en el resistor 3. La diferencia de potencial de la pila es de 12 volts. El valor del resistor 1, 2 ohm, del resistor 2, 2 ohm también, y del resistor 3, 3 ohm. Bueno, ¿cómo calculamos la intensidad de corriente? Aplicando la ley de Ohm. Que nos dice que la intensidad de corriente se calcula como relación entre la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica. En este caso podemos reemplazar toda la resistencia eléctrica por la resistencia equivalente. ¿Cómo la calculamos? Sumando los valores de cada resistor. 2 ohm más 2 ohm más 3 ohm. Entonces quedaría la intensidad de corriente eléctrica 12 volts dividido 7 ohm, que nos daría 1,7 amperes. Y ahora la segunda parte es calcular la caída de potencial en el resistor 3. ¿Cómo calculamos caída de potencial? También despejando de la ley de Ohm.
multiplicando el valor de corriente por el valor de resistencia. En este caso, de la resistencia 3. Multiplicamos el valor de corriente que circula, que previamente lo calculamos, 1,7 amperes, por el valor del resistor, 3 amperes. Y tenemos el valor de la caída de potencial en este resistor, 5,1 volt. Bueno, otra manera de conectar elementos en un circuito es en paralelo. En este caso, todos los elementos se conectan en distintas ramas. Todos los elementos que forman parte de un circuito paralelo están afectados a la misma diferencia de potencial. La diferencia de potencial que hay entre los extremos de cada resistor, de R1, es la misma que hay entre los extremos de R2, la misma que hay entre los extremos de R3. La diferencia de potencial que hay en cualquiera de los resistores de un circuito paralelo es la diferencia de potencial que provee el generador, la pila, la batería. En este circuito paralelo, la corriente no es la misma que circula por cada elemento. Por cada elemento, por cada resistor, circula una corriente diferente. Por eso tienen subíndices diferentes. I1, I2, I3. Entonces, la corriente total que provee la pila, cuando llega a la primera intersección o al primer nodo, se divide. Una parte va por el resistor 1, que es I1, y una parte sigue circulando. Cuando llega al segundo nodo, parte va por el resistor 2, que sería I2, y otra parte que queda va por el resistor 3. Esta corriente I3 se suma con la corriente I2, llega al último nodo, se suma con la corriente I1 y vuelven a constituir la corriente total. I. Entonces, la corriente total que provee la pila es la suma de las corrientes I1, I2 e I3. ¿Cómo calculamos cada corriente? Utilizando la ley de Ohm, dividiendo la diferencia de potencial por el valor de resistencia. En el primer caso, la corriente I1 la calculamos dividiendo la diferencia de potencial, que es E, la que provee la pila, por el valor R1. La corriente I2 la calculamos dividiendo el valor de diferencia de potencial que provee la pila, siempre la diferencia de potencial es la misma, dividido R2. Y en la tercera resistencia, E dividido R3. Como vemos, en todos los términos se repite el valor de E. Lo sacamos como factor común. Y nos quedaría I es igual a la diferencia de potencial E, multiplicado por la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Vamos a aplicar el concepto de resistor equivalente en el circuito paralelo. Tenemos el circuito paralelo original, podemos tener un circuito equivalente reemplazando todos los resistores por uno solo, llamado resistor total o equivalente, que provoque el mismo efecto. Es decir, este resistor va a permitir que circule la misma corriente I. Acá tenemos cómo se calcula la corriente que vimos recién en el circuito paralelo. Si queremos calcular la corriente I en el circuito equivalente, aplicamos nuevamente la ley de Ohm, dividimos el valor de diferencia de potencial, que es E, dividido el valor de resistencia equivalente. Como las corrientes son las mismas, porque los circuitos son equivalentes, podemos igualar ambas ecuaciones. Nos quedaría E
dividido la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 igual a E dividido R equivalente. Como habíamos visto igual para el circuito serie, podemos simplificar los factores que se repiten, en este caso E. Lo simplificamos y quedaría resistencia equivalente, o 1 dividido resistencia equivalente, porque al simplificar E queda 1. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y podemos utilizar también una ecuación general. En la resistencia equivalente se calcula dividiendo 1 por la sumatoria de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre todas las resistencias que hayan en el circuito. Veamos un ejemplo. Tenemos que calcular la resistencia equivalente en este circuito paralelo y la intensidad de corriente total que sale de la pila. La pila tiene un valor de diferencia de potencial de 5 volt. El resistor 1 vale 10 ohms, el resistor 2 5 ohms y el resistor 3 15 ohms. Ven acá que el resistor se simboliza también con un rectángulo. Es otra manera de simbolizar la resistencia. Es lo mismo así como una serpentina que con un rectángulo. Lo pueden ver en cualquiera de las dos versiones. Bueno, en este caso tenemos que calcular la resistencia equivalente. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente? Dijimos que era 1 dividido la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Como R1 vale 10 ohms, ponemos 1 sobre 10 ohms, R2 vale 5, 1 sobre 5 ohms, y R3 15 ohms, 1 sobre 15 ohms. Entonces calculamos el valor de resistencia equivalente. Nos queda 2,7 ohms. Y por último tenemos que calcular la intensidad de corriente. Aplicamos la ley de Ohm. Tendríamos un circuito equivalente acá. Tenemos la pila y la resistencia equivalente. Entonces calculamos aplicando la ley de Ohm, dividiendo la diferencia de potencial, que es el valor de la pila, 5 volt, dividido el valor de resistencia equivalente, 2,7 ohm, que es el valor que calculamos recién. Tenemos entonces que la intensidad de corriente que sale de la pila, la corriente total, es 1,9 amperes. Bueno, y así entonces terminamos con esta parte de electrodinámica.